Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com y en este video vamos a continuar con la interesante información del Dr. Michael Newton sobre la vida entre vidas. La información de este video que vamos a compartir con ustedes ahora es muy interesante y muy sincrónica también a la luz de las noticias que estamos viendo recientemente, sobre todo por el sufrimiento de las víctimas de acusados como el señor Epstein. Pero antes de continuar con lo que vamos a compartir del Dr. Newton, queríamos responder una pregunta que es muy recurrente con los comentarios de nuestros amigos que siguen esta serie de videos que estamos publicando en nuestro canal. En el video anterior, Bonnie, en el caso 8, nos dice, y no habla de los arcontes, esas entes que según se disfrazan de gente amada cuando morimos para no irnos a la fuente y que nos hacen reencarnar. Y bueno, como hemos mencionado anteriormente, ¿no? La respuesta a esto sería, el doctor Newton no menciona a los arcontes porque su estudio estuvo basado en las hipnosis regresivas que hacía a sus pacientes. Y ellos al parecer nunca le dieron ningún informe sobre arcontes. Para tener el, digamos, contexto completo de cuál fue el estudio del Dr. Newton, es que tienen que leer el libro en su totalidad para tener la imagen panorámica total de su investigación, ¿no? El Dr. Newton se basó en su estudio netamente científico. No está basado en ninguna historia metafísica o historias de culturas antiguas que puedan hablar de los arcontes. El Dr. Newton era un hipnoterapeuta y basó su estudio científico de la vida entre vidas en base a las hipnosis que realizó a sus pacientes, en base a los que sus pacientes le decían, en base a los que las almas de sus pacientes le contaban que hacían en la vida entre vidas, entre una encarnación y otra. Así que aquí, en la investigación del Dr. Newton, no hay ningún tipo de información mística o metafísica. Todo es basado en los informes, los reportes de las almas de sus pacientes y de lo que ellos cuentan que hacían entre una vida y otra. Y todo esto hecho bajo el rigor científico, bajo el rigor del método científico. Aquí no hay ninguna, repetimos, información metafísica incluida, ¿no? Ni tampoco ninguna información de culturas antiguas que hable de arcontes, ni de trampas, ni de nada de eso. Todo es basado en el método científico, que, dicho sea de paso, realizó el Dr. Newton de manera independiente. No estuvo con ningún grupo, no estuvo con ninguna organización, ninguna corporación. Él lo hizo solo por su cuenta. Ahora, pasamos a compartir la información que tenemos para ustedes en este video, que es, como decíamos, muy sincrónica, porque justamente llegados a cierto punto vamos a ver qué es lo que pasa con las almas que han hecho daño a otras almas, estando encarnados, estando en vida, ¿no? Pero vamos a empezar primero con el caso número 9, que es lo que quedó pendiente del anterior video. En el caso número 9, el doctor Newton le pregunta a su paciente, este es otro paciente, ¿no? ¿Qué te pasa en el momento de la muerte? El paciente dice, tengo una gran sensación de liberación y me salgo rápido. Obviamente está diciendo que se sale rápido de su cuerpo, ¿no? El doctor Newton dice, ¿cómo caracterizarías tu salida de la tierra al mundo espiritual? El paciente dice, salgo disparado hacia arriba como una columna de luz y estoy en camino. El doctor Newton le dice, ¿siempre ha sido así de rápido para ti? Y el paciente le dice, no, solo después de mi última serie de vidas. El doctor le pregunta, ¿por qué? Y el paciente dice, conozco el camino, no necesito ver a nadie, tengo prisa. El doctor le pregunta, ¿y no te molesta que nadie te haya recibido? El paciente se ríe y entre risas dice, hubo un momento en que era bueno,
pero ya no necesito ese tipo de cosas. El doctor le pregunta, ¿de quién fue la decisión de permitirte ingresar al mundo de los espíritus sin ayuda? El paciente hace una pausa y luego con un encogimiento de hombros dice, fue una decisión mutua entre mi maestro y yo, cuando supe que podía manejar las cosas por mi cuenta. El doctor Newton dice, ¿y no te sientes perdido o solo en este momento? El paciente le dice, ¿estás bromeando? Ya no necesito que me lleven de la mano. Sé a dónde voy y estoy ansioso por llegar allí. Estoy siendo arrastrado por un imán y solo disfruto del paseo. El doctor Newton le dice, explícame cómo funciona este proceso de arrastre que te llevará a tu destino. El paciente dice, estoy montado en una ola, como un rayo de luz. El doctor le dice, ¿ese rayo es electromagnético o qué? Y el paciente dice, bueno, es similar a las bandas de una radio con alguien que gira el dial y encuentra la frecuencia adecuada para mí. El doctor le dice, ¿estás diciendo que estás siendo guiado por una fuerza invisible sin mucho control voluntario y que no puedes acelerar las cosas como lo hiciste justo después de la muerte? El paciente le dice, sí, debo ir con las bandas de ondas de luz. Las ondas tienen dirección y fluyo con ellas. Es fácil. Lo hacen todo por ti. El doctor le pregunta, ¿quién lo hace por ti? El paciente le dice, los que tienen el control. Realmente no lo sé. Y el doctor le dice, entonces tú no estás en control. No tienes la responsabilidad de encontrar tu propio destino. El paciente hace una pausa y dice, mi mente está en sintonía con el movimiento. Fluyo con la resonancia. El doctor le pregunta, ¿resonancia? ¿Oyes sonidos? El paciente le dice, sí, el haz de onda, vibra. También estoy atrapado en eso. El doctor le dice, bueno, volvamos a tu declaración sobre la radio. Tu viaje espiritual está influenciado por frecuencias vibratorias tales como la calidad de resonancia alta, media y baja. Y el paciente riéndose dice, no está mal, sí. Y estoy en línea, así es, como un faro de luz y sonido. Es también parte de mi propio patrón tonal, mi frecuencia. El doctor dice, no estoy seguro de entender cómo la luz y la vibración se combinan para establecer bandas direccionales. El paciente le dice, piensa como en un diapasón, diapasón se refiere a uno de estos afinadores, ¿no? Estos como tenedores que sirven para afinar y que los golpeas y dan un tono, un sonido, ¿no? Una vibración. Entonces dice el paciente, piensa en un diapasón monstruoso, un diapasón gigante dentro de una luz estroboscópica intermitente. El doctor Newton luego dice, oh, entonces hay energía aquí. Y el paciente dice, tenemos energía dentro de un campo de energía. Entonces, no solo son las líneas en las que viajamos. Nosotros mismos generamos la energía. Podemos usar esas fuerzas dependiendo de nuestra experiencia. El doctor Newton le dice, entonces, ¿tu nivel de madurez te da algún elemento de control en la velocidad y la dirección del viaje? El paciente dice, sí, pero no aquí. Más tarde, cuando esté asentado. Puedo moverme mucho más por mi cuenta cuando esté asentado. Ahora estoy siendo jalado y se supone que debo ir con eso. El doctor dice, bueno, de acuerdo, quédate con eso y describe lo que sucede después. El paciente hace una breve pausa y luego dice, me estoy moviendo solo, siendo llevado a mi espacio adecuado, yendo a donde pertenezco. Y aquí el doctor Newton nos hace una nota que dice, en la hipnosis, la mente consciente analítica trabaja en conjunto con la mente inconsciente para recibir y responder mensajes dirigidos a nuestros recuerdos profundamente arraigados. El paciente, en el caso 9, es un ingeniero eléctrico y por lo tanto utilizó algunas descripciones técnicas para expresar sus sensaciones espirituales. También se alentaron la predisposición, o fue alentada, dice el doctor, la predisposición de este cliente a explicar sus pensamientos sobre el viaje del alma en términos técnicos,
pero no fueron dictadas por mis sugerencias. Todos los pacientes aportan sus propios segmentos de conocimiento para responder a mis preguntas sobre el mundo espiritual. Este caso, el número 9, utilizó leyes físicas que le eran familiares para describir el movimiento, mientras que otra persona podría haber dicho que las almas se mueven en ese tramo dentro de un vacío. Antes de continuar con el paso de las almas hacia el mundo de los espíritus, quiero hablar sobre aquellas entidades que o bien no han llegado tan lejos después de la muerte física o serán desviadas de la ruta del viaje normal. Y la siguiente sección, que es la número 4, el Dr. Newton habla de el alma desplazada. Con respecto a esto dice, hay almas que han sido tan gravemente dañadas que están separadas de la corriente principal de almas que regresan a un hogar base espiritual. Comparado con todas las entidades que regresan, el número de estas almas anormales no es grande. Sin embargo, lo que les ha sucedido en la Tierra es significativo debido al serio efecto que tienen en otras almas encarnadas. Hay dos tipos de almas desplazadas: las que no aceptan el hecho de que su cuerpo físico está muerto y luchan al regresar al mundo de los espíritus por motivos de angustia personal. Y también las almas que han sido subvertidas por o han tenido complicidad con anomalías criminales estando en un cuerpo humano. En la primera instancia, el desplazamiento es por elección propia del alma, mientras que en el segundo caso, los guías espirituales eliminan deliberadamente a estas almas de una mayor asociación con otras entidades por un periodo indeterminado. En ambas situaciones, los guías de estas almas están íntimamente preocupados con su rehabilitación, pero como las circunstancias son muy diferentes entre cada tipo de alma desplazada, las trataré por separado. Al primer tipo los llamamos fantasmas. Estos espíritus se niegan a volver a casa después de la muerte física y a menudo tienen influencias desagradables en aquellos de nosotros que quisiéramos terminar nuestras propias vidas humanas en paz. Estas almas desplazadas a veces son llamadas falsamente espíritus demoníacos, porque están acusados de invadir las mentes de personas con intenciones dañinas. El tema de los espíritus negativos ha producido serias investigaciones en el campo de la parapsicología. Desafortunadamente, esta área de la espiritualidad también ha atraído un elemento marginal de algunos inescrupulosos asociados con lo oculto que se aprovechan de las emociones de las personas susceptibles. El espíritu con problemas es una entidad inmadura con asuntos pendientes en una vida pasada en la Tierra. Es posible que no tengan ninguna relación con la persona viva que sufre su disrupción. Es cierto que algunas personas son conductos cómodos y receptivos para los espíritus negativos que desean expresar su naturaleza inquisitiva. Esto significa que alguien que se encuentre en un estado meditativo profundo de conciencia puede ocasionalmente captar patrones de señales molestos de un ser desencarnado cuyas comunicaciones pueden ir desde lo frívolo hasta lo provocador. Estas entidades inestables no son guías espirituales. Los verdaderos guías son curadores y no se entrometen con mensajes ásperos. La mayoría de las veces, estos espíritus embrujados, poco comunes, están vinculados a una ubicación geográfica particular. Los investigadores que se han especializado en los fenómenos de los fantasmas indican que esas entidades perturbadas están atrapadas en una tierra de nadie, entre los planos astrales inferiores de la Tierra y el mundo espiritual. De mi propia investigación, dice el Dr. Michael Newton, no creo que esas almas estén perdidas en el espacio ni que sean demoníacas. Eligen permanecer en el plano terrestre después de la muerte física por un tiempo, por su propia voluntad, debido a un alto nivel de descontento. En mi opinión, son almas dañadas porque evidencian confusión, desesperación e incluso hostilidad hasta tal punto que quieren que sus guías se mantengan alejados de ellos. Sabemos que una entidad desplazada negativa puede ser alcanzada y manejada por varios medios, como el exorcismo, para que dejen de interferir con los seres humanos. Se puede persuadir
a los espíritus posesivos de que se vayan, persuadirlos que se vayan y eventualmente hagan una transición apropiada al mundo espiritual. Si tenemos un mundo espiritual gobernado por el orden, con guías que se preocupan por nosotros, ¿cómo se puede permitir que existan almas desadaptadas que ejercen energía negativa sobre los seres encarnados? El doctor Newton dice, una explicación es que todavía tenemos libre albedrío, incluso después de la muerte. Todavía las almas después de la muerte tendrían el libre albedrío, dice el doctor Newton. Otra explicación sería que, dado que sufrimos tantos trastornos en nuestro universo físico, también se deben anticipar las irregularidades espirituales y las desviaciones del éxodo normal de las almas. Los espíritus desencarnados e infelices que se atrapan a sí mismos son posiblemente parte de un gran diseño, de un gran plan. Cuando estén listas, estas almas serán llevadas de la mano desde el plano astral de la Tierra y guiadas a su lugar adecuado en el mundo espiritual. Paso ahora, dice el Dr. Newton, al segundo tipo de alma perturbada, que es mucho más frecuente. Estas son almas que han estado involucradas con actos malvados. Primero, deberíamos especular si un alma puede ser considerada culpable o libre de culpa cuando ocupó el cerebro criminal ofensivo, un cerebro criminal ofensivo. ¿Es la mente del alma o el ego humano responsable o ambos son lo mismo? De vez en cuando, dice el Dr. Newton, un paciente me dice, me siento poseído por una fuerza interior que me dice que haga cosas malas. Hay personas con enfermedades mentales que se sienten impulsadas por fuerzas opuestas del bien y el mal sobre las que creen que no tienen control. Después de trabajar durante años con las mentes superconscientes de las personas bajo hipnosis, llegué a la conclusión de que el humano, con sus 5 sentidos, puede actuar negativamente sobre la psiquis de un alma. Expresamos nuestro ser eterno a través de las necesidades biológicas dominantes y las presiones de los estímulos ambientales, las cuales son temporales para el alma encarnada. Aunque no hay un ser oculto y siniestro dentro de nuestra forma humana, algunas almas no están totalmente asimiladas. Las personas que no están en armonía con sus cuerpos se sienten separadas de sí mismas en la vida. Esta condición no exime, ni excusa, mejor dicho, a las almas de hacer todo lo posible para evitar su participación en el mal mientras están en la tierra. Vemos esto en la conciencia humana. Es importante que distingamos entre lo que ejerce una fuerza negativa en nuestra mente y lo que no. Escuchar una voz interior que puede sugerirnos la autodestrucción de nosotros mismos o de alguien más no es una entidad espiritual demoníaca, una presencia extraña, ni un guía malévolo y renegado. Las fuerzas negativas emanan de nosotros mismos. Los impulsos destructivos de los trastornos emocionales, que no son tratados, inhiben el desarrollo del alma. Aquellos de nosotros que hemos experimentado traumas personales no resueltos en nuestras vidas, llevamos las semillas de nuestra propia destrucción. Esta angustia afecta a nuestra alma de tal manera que parece que no estamos completos. Por ejemplo, el deseo excesivo y el comportamiento adictivo, que son el resultado del dolor personal, inhibe la expresión de un alma sana y puede incluso mantener al alma en esclavitud a su cuerpo huésped. El alcance de la violencia contemporánea significa que hoy tenemos más almas que, entre comillas, les va mal, que las que había en el pasado. Si no es otra cosa, dice el Dr. Newton, nuestra sobrepoblación y nuestra cultura de drogas que alteran la mente deberían apoyar esta conclusión. En el lado positivo, el nivel internacional de conciencia de la Tierra hacia el sufrimiento humano parece estar aumentando. Me han dicho que en cada era de la sangrienta historia de la Tierra, siempre ha habido un número significativo de almas que resisten y contrarrestan con éxito la crueldad humana.
Ciertas almas cuyos anfitriones tienen una disposición genética a la química cerebral anormal están particularmente en riesgo en un ambiente violento. Vemos cómo los niños pueden ser tan dañados por el abuso familiar físico y emocional que, como adultos, cometen actos premeditados de atrocidad sin sentimientos de remordimiento. Dado que las almas no son creadas perfectas, su naturaleza puede ser contaminada durante el desarrollo de tal forma de vida. Si nuestras transgresiones son especialmente serias, las llamamos malvadas. Mis pacientes me dicen que ninguna alma es intrínsecamente mala. Sin embargo, puede adquirir esa etiqueta en la vida humana. El mal patológico en los humanos se caracteriza por sentimientos de impotencia y debilidad personales que son estimulados por víctimas indefensas. Si bien las almas que están involucradas en actos verdaderamente malvados deben considerarse en general en un bajo nivel de desarrollo, la inmadurez del alma no invita automáticamente a comportamientos malévolos de una personalidad humana dañada. La evolución de las almas implica una transición de la imperfección a la perfección basada en superar muchas tareas corporales difíciles durante sus vidas orientadas a las tareas. Las almas también pueden tener una predisposición para seleccionar entornos en donde consistentemente no siempre funcionan bien o son subvertidas. Por lo tanto, las almas pueden tener su identidad dañada por malas elecciones de vida. Sin embargo, todas las almas son responsables de su conducta en los cuerpos que ocupan. Veremos en el siguiente capítulo cómo las almas reciben una revisión inicial de sus vidas pasadas con guías antes de seguir para unirse a sus amigos. Pero ¿qué sucede con las almas que a través de sus cuerpos han causado sufrimientos a otros? Si un alma no es capaz de aminorar los impulsos humanos más violentos en su cuerpo huésped, ¿cómo puede ser responsabilizada en la vida después de la muerte? Esto plantea el tema de ser enviado al cielo o al infierno por buenas y malas acciones, porque la rendición de cuentas ha sido durante mucho tiempo parte de nuestras tradiciones religiosas. En la pared de mi oficina cuelga una pintura egipcia que se llama La escena del juicio, como es representada en el libro de los muertos, que es un ritual mitológico de la muerte de hace más de 7.000 años. Los antiguos egipcios tenían una obsesión con la muerte y el mundo más allá de la tumba, porque en su panteón cósmico la muerte explicaba la vida. La imagen muestra a un hombre recién fallecido que llega a un lugar ubicado entre la tierra de los vivos y el reino de los muertos. Él está junto a una balanza, a punto de ser juzgado por sus hechos pasados en la tierra. El maestro de ceremonias es el dios Anubis, quien pesa cuidadosamente el corazón del hombre en una bandeja de la balanza contra la pluma de la verdad de un avestruz en el lado opuesto de la balanza. Para los egipcios, el corazón, no la cabeza, representaba la encarnación de la conciencia del alma de una persona. Es un momento tenso. Un monstruo con cabeza de cocodrilo está cerca, agachado, con la boca abierta, listo para devorar el corazón si los errores del hombre pesan más que el bien que hizo en su vida. El fracaso en la balanza acabaría con la existencia de esta alma. Recibo algunos comentarios de mis pacientes sobre esta imagen. Una persona con orientación metafísica insistiría en que a nadie se le niega la entrada al reino de la vida después de la muerte, independientemente de lo desfavorablemente equilibrado que pueda estar o equilibrada que pueda estar la balanza hacia la conducta pasada. ¿Es cierta esta creencia? Se les da a todas las almas la oportunidad de transmutarse de nuevo en el mundo espiritual de la misma manera
independientemente de su asociación con los cuerpos que ocuparon? Para responder esta pregunta, debo comenzar por mencionar que un gran segmento de la sociedad cree que todas las almas no van al mismo lugar. La teología más moderada ya no hace hincapié en la idea del infierno de fuego y azufre para los pecadores. Sin embargo, muchas sectas religiosas indican una coexistencia espiritual de dos estados mentales, del bien y el mal. Para el alma, entre comillas, mala, hay pronunciamientos filosóficos antiguos que denotan una separación de la esencia de Dios como medio de castigo después de la muerte. El libro tibetano de los muertos, una fuente de creencias religiosas miles de años más antigua que la Biblia, describe el estado de conciencia entre las vidas, o el bardo, como le llaman, ¿no? Como un momento en que el mal que hemos perpetrado nos proyecta a una separación espiritual. Y si los pueblos del Oriente creían en un lugar espiritual especial para los malhechores, ¿era esta idea similar al concepto del purgatorio en el mundo occidental? Desde sus comienzos, la doctrina cristiana definió al purgatorio como un estado transitorio de destierro temporal por los pecados de naturaleza menor contra la humanidad. Se supone que el purgatorio cristiano es un lugar de expiación, aislamiento y sufrimiento. Cuando todo el karma negativo es removido, estas almas son eventualmente admitidas en el cielo. Por otro lado, las almas que cometen pecados mayores o mortales, como les llaman, están condenadas al infierno para siempre, según la cristiandad, ¿no? ¿Existe el infierno para separar permanentemente las almas buenas de las malas? El Dr. Newton dice, todo mi trabajo con los espíritus de mis pacientes me ha convencido que no hay un lugar de sufrimientos terribles para las almas, excepto en la tierra. Me han dicho que todas las almas van a un mundo espiritual después de la muerte, donde todos son tratados con paciencia y amor. Sin embargo, he aprendido que ciertas almas sufren una separación en el mundo espiritual, y esto sucede en el momento de su orientación con los guías. No son activados en las mismas rutas de viaje que otras almas. Aquellos de mis pacientes que se han visto impedidos por el mal me informan que las almas cuya influencia era demasiado débil para desviar su impulso humano de dañar a otros, se recluirán al reingresar al mundo espiritual. Estas almas no parecen mezclarse con otras entidades de la manera convencional durante bastante tiempo. También he notado que aquellas almas principiantes que habitualmente están asociadas con la conducta humana intensamente negativa en su primera serie de vidas, deben soportar el aislamiento espiritual individual. En última instancia, son colocados juntos en su propio grupo para intensificar el aprendizaje bajo una estrecha supervisión. Esto no es un castigo, sino más bien una especie de purgatorio para la reestructuración de la autoconciencia con esas almas. Debido a que las malas acciones toman muchas formas en la Tierra, la instrucción espiritual y el tipo de aislamiento utilizado varían para cada alma. La naturaleza de estas variaciones aparentemente es evaluada durante la orientación final de cada vida. El tiempo relativo de reclusión y reindoctrinación tampoco es consistente. Por ejemplo, he recibido reportes sobre espíritus desajustados que han regresado a la Tierra directamente después de un periodo de reclusión con el fin de expurgarse lo antes posible con una buena actuación ya estando encarnados. Aquí hay un ejemplo tal como me lo dijo un alma que conocía a uno de estos espíritus. Y aquí vamos a escuchar el diálogo entre el Dr. Newton y el caso número 10. El Dr. Newton le pregunta al paciente, ¿las almas son responsables de su relación con seres humanos con defectos que dañan a otros en vida? El paciente le responde, sí. Aquellos que han hecho daño a otros salvajemente en una vida, lo son, ¿no? Conocí a una de esas almas, dice. El doctor le pregunta entonces,
¿Qué sabes de esta entidad? ¿Qué sucedió después que esa alma regresó al mundo espiritual después de esa vida? El paciente le dice, él lastimó a una chica terriblemente y no se unió a nuestro grupo. Hubo un extenso estudio privado para él porque lo hizo muy mal mientras estaba en ese cuerpo. El doctor Newton le pregunta, ¿cuál fue el alcance de su castigo? El paciente le dice, el castigo es una interpretación equivocada. Es la regeneración. Tienes que reconocer que esto es un asunto para tu maestro. Los maestros son más estrictos con los que han estado involucrados con la crueldad. El doctor Newton le pregunta, ¿qué significa para ti más estricto en el mundo espiritual? Bueno, dice el paciente, mi amigo no volvió con nosotros, sus amigos, después de esa triste vida en la que lastimó a esa chica. El doctor Newton le pregunta, ¿él atravesó la misma puerta espiritual que tú cuando murió? El paciente dice, sí, pero no se reunió con nadie, fue directamente a un lugar donde estaba solo con el maestro. El doctor Newton le pregunta, ¿y entonces qué le pasó? El paciente dice, después de un tiempo, no mucho, regresó a la tierra otra vez como mujer, donde las personas eran crueles, físicamente abusivas. Fue una elección deliberada. Mi amigo necesitaba experimentar eso. El doctor Newton le pregunta, ¿crees que esa alma culpó al cerebro humano de su antiguo cuerpo anfitrión por lastimar a esa chica? El paciente le dice, no, aceptó lo que había hecho. Lo aceptó a sí mismo, de vuelta a sí mismo. Culpó a su propia falta de habilidad para superar las fallas humanas. Él mismo pidió convertirse en una mujer abusada en la próxima vida para comprender, para apreciar el daño que le había hecho a la niña. El doctor Newton le pregunta, si este amigo tuyo no adquirió comprensión y continuó involucrándose con humanos que cometieron actos ilícitos, ¿podría ser destruido como un alma por alguien en el mundo de los espíritus? El paciente hace una larga pausa y dice, no puedes destruir la energía exactamente, pero puedes volverla a trabajar. La negatividad, que es inmanejable en muchas vidas, puede reajustarse. El doctor Newton le pregunta ¿cómo? Y el paciente vagamente responde, no por destrucción, remodelando. Aquí nos hace una nota el doctor Newton y dice, el caso número 10 no respondió más a esta línea de preguntas. Y otros pacientes que saben algo acerca de estas almas dañadas son bastante escasos con su información. Más adelante aprenderemos un poco más sobre la formación y restauración de la energía inteligente. La mayoría de las almas errantes son capaces de resolver sus propios problemas de contaminación. El precio que pagamos por nuestras fechorías y las recompensas recibidas por una buena conducta giran en torno a las leyes del karma. Los perpetradores de daño a otros harán penitencia estableciéndose como futuras víctimas en un ciclo kármico de justicia. El Bhagavad Gita, otra antigua escritura oriental, otra obra oriental que ha pasado la prueba de miles de años, tiene un pasaje que dice: las almas de influencia maligna deben redimir su virtud. Ningún estudio de la vida después de la muerte tendría ningún significado sin abordar cómo el karma se relaciona con la causalidad y la justicia para todas las almas. El karma por sí mismo no denota buenas o malas acciones, más bien es el resultado de las acciones positivas y negativas en la tierra. La frase "no hay accidentes en nuestras vidas" no significa que el karma por sí mismo lo impulse. Lo que hace es impulsarnos hacia adelante, enseñándonos lecciones. Nuestro destino futuro está influenciado por un pasado del cual no podemos escapar, especialmente cuando dañamos a otros. La clave para el crecimiento es comprender que se nos da la capacidad de hacer correcciones a mitad de camino en nuestra vida y tener el coraje de hacer los cambios necesarios cuando lo que estamos haciendo no funciona para nosotros.
Al vencer el miedo y tomar riesgos, nuestro patrón kármico se ajusta a los efectos de las nuevas elecciones. Al final de cada vida, en lugar de tener un monstruo que espera devorar nuestras almas, nosotros mismos servimos como nuestro crítico más severo frente a los guías maestros. Es por esto que el karma es tanto justo como misericordioso. Con la ayuda de nuestros consejeros espirituales y compañeros, decidimos nosotros mismos el modo adecuado de justicia para nuestra conducta. Algunas personas que creen en la reencarnación también piensan que si las almas negativas no aprenden sus lecciones en un lapso razonable de vidas, serán eliminadas y reemplazadas por almas más dispuestas a hacerlo. Mis pacientes niegan esta premisa. Hay un camino fijo de autodescubrimiento diseñado para todas las almas, como me dijo un paciente. Las almas son asignadas a la Tierra durante el tiempo de guerra. Esto significa que a las almas se les da el tiempo y la oportunidad de hacer cambios para el crecimiento. Las almas que continúan mostrando actitudes negativas a través de sus cuerpos humanos deben superar estas dificultades haciendo un esfuerzo continuo por cambiar. Por lo que he visto, ningún karma negativo permanece unido a un alma que está dispuesta a trabajar durante sus muchas vidas en este planeta. Todavía queda la duda de si un alma debe ser totalmente culpable por los actos irracionales, no socializados y destructivos de la humanidad. Las almas deben aprender a lidiar de diferentes maneras con cada nuevo ser humano asignado a ellas. La identidad permanente de un alma estampa la mente humana con un carácter distintivo que es individual para esa alma. Sin embargo, he encontrado que hay una extraña naturaleza dual entre la mente del alma y el cerebro humano. Discutiré este concepto más adelante en capítulos posteriores, después de que el lector aprenda más sobre la existencia de las almas en el mundo espiritual. Y con esto terminamos este video y en el próximo pasaremos a la sección 5 en donde se habla de la orientación. Esperamos que esta información sea interesante para ustedes. No se olviden, suscríbanse a Divulgación Total, suscríbanse a Ileana Historias. Síganos en Facebook, Twitter y en divulgaciontotal.com y continuaremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta entonces.